En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de agosto 22, 2017. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: ¿entonces quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa, o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar una pequeña parte de la primera lectura del libro de los Jueces. Vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina. Gedeón estaba limpiando trigo para esconderlo. El ángel le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Contestó Gedeón: perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Respondió Gedeón: perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre y yo el más pequeño. El Señor le respondió: yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre. Muy bien, eso solamente es lo que quiero tomar aquí del libro de los Jueces. Cómo se mezclan, cómo se intersectan estas dos lecturas. Por un lado tenemos en el Evangelio esta escena, el final de la cena del joven rico. El joven rico ha ido a preguntarle al Señor cómo puede lograr la vida eterna, y Jesús le ha recordado que no ama a Dios con todo su corazón, con toda su vida y todas sus fuerzas. Y el otro, cuando le propone que venda todas sus cosas y le siga a Jesús, se va en lugar de seguirlo. Por eso Jesús hoy dice: es muy difícil que un rico pueda entrar en el reino. Entonces quiere decir que todos los que en alguna ocasión hemos querido trabajar bastante y Dios nos ha bendecido con cosas materiales, ¿quedamos excluidos? De ninguna manera. El problema que se habla aquí es precisamente en base a qué te vas a salvar. Los discípulos quedan asombrados y preguntan: ¿quién podrá salvarse? En eso se intersecta precisamente con la historia de Gedeón. Les habían pasado muchas desgracias a los israelitas porque no eran fieles con Dios. A ti también te han pasado desgracias. A todos nos han pasado desgracias y generalmente es porque no somos fieles a Dios. Pero tampoco es cierta esa idea protestante y judía de que Dios te manda bendiciones, bienestar y nada más. Porque la realidad es que Dios permite muchísimas cosas. Y ser fiel a Dios no implica que vas a dejar de tener tribulaciones. Lo que implica es que las tribulaciones se volverán gozosas y sobre todo tendrán un fin importante. Implica que vas a tener el triunfo al final de tu vida. Dios tiene un sentido del humor muy profundo. Por eso el saludo a Gedeón es increíble. El Señor está contigo, valiente guerrero. Cuando era un cobarde el hombre. Pero quiere mostrar precisamente esa dificultad. El hombre se sentía muy cobarde porque tenía miedo.
Pero cuando tiene la visita del ángel del Señor, y más aún del Señor, él mismo se pregunta, Dios nos ha dejado, y Dios le manda, usa el poder que tienes para ir a derrotar a los madianitas. Lo mismo nos podría decir a nosotros, usa el poder que tienes para derrotar a tus contrincantes. ¿Cuáles son nuestros contrincantes, nuestros enemigos? Cuando nosotros permitimos que nuestro cuerpo nos esclavice, nos podemos volver glotones, perezosos, soberbios y muchas otras cosas más. Y entonces somos esclavos de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo no nos está ayudando a salvarnos, ni siquiera a tener una buena vida, nos está matando. Cuando nosotros somos esclavos de las personas que nos rodean, y esas personas nos presionan para que nosotros utilicemos drogas, alcohol, que nosotros hagamos cosas malas, que nosotros vivamos mal. Entonces esas personas también, que podríamos resumir como el mundo, también nos están generando problemas. Cuando nosotros dejamos que los demonios nos manejen la vida, esos son los tres: nuestro cuerpo, el mundo, los demonios. Son a los que tenemos que vencer. Gedeón dice, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Soy el más pequeño de todos. Pero el Señor le responde, yo estaré contigo. La misma cuestión. Los discípulos se quedan asombrados cuando Jesús les dice, para el hombre es imposible salvarse. ¿Quién de nosotros puede entrar al cielo? ¿Dónde está el cielo? Ni siquiera es un lugar en donde nosotros podamos agarrar un avión, un cohete, una nave espacial para ir. No es así. No podemos llegar nosotros por nuestra cuenta. Pedro le dice, nosotros le hemos dejado todo para seguirte. Fíjense cómo Jesús no dice, ustedes que lo han dejado todo, sino dice, aquel que por mí haya dejado casa, hermanos, padres, esposa e hijos, propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Por nuestra propia cuenta somos incapaces de salvarnos. Mas cuando nosotros permitimos a Dios transformarnos, ayudarnos, entonces somos invencibles. Hoy, queridos hermanos, también recordemos estas palabras. Para Dios todo es posible. Y lo que aparentemente nos cuesta un trabajo o una imposibilidad, pongámoslo en las manos de Dios. Pidámosle a Él que transforme nuestro corazón. Primero, para que ponga ese amor que nos hace falta para amarle a Él. Amarlo con todo el corazón, con toda la vida y todas las fuerzas. Y luego que ponga la fuerza, la decisión y todo aquello que nos hace falta para ser transformado de acuerdo a su voluntad. Oremos unos por otros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.